Estábamos estudiando, ya saben, Primera de Pedro, en algún versículo que hemos llegado al 13 como 2 veces seguidas, o 3 veces, y vamos a empezar a partir del versículo 14. Entonces, sí, por favor, en el Primera de Pedro 1:14. Uh-huh. Gracias a la hermosa de las letras. Eh, ajá. Y dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, vamos a recordar un poquito. Esta carta la escribe Pedro ¿a qué iglesia? ¿En dónde se encuentra la iglesia a la que se le manda esta carta? ¿Se acuerdan? Primera de Pedro 1:14. ¿Se acuerdan a dónde es dirigida la carta? ¿No se acuerdan? Ok. A la iglesia de Cristo. Es a los que estaban dispersos, pero me interesa específicamente la posición geográfica a donde fue enviada la carta. Asia Menor, lo que es actualmente Turquía, ¿ok? Y lo que me interesa principalmente de este punto es que es enviada a una ciudad pagana. Es decir, no es enviada a judíos, cristianos, pero también es enviado a personas gentiles que se unieron a esta iglesia a partir de esos judíos que estaban en ese pueblo, en esa ciudad. Entonces, aquí me llama la atención y es interesante: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, porque no es solamente un punto de que los judíos cambiaran su forma de ver la vida y decir, mira, yo llego a Dios a partir de la ley, sino también decirle a los gentiles que estaban también en esa iglesia, miren, su forma de vivir antigua, que era pagana completamente, que era servida a otros dioses, es eliminada. ¿Saben? Pedro fue definido en lo que muchos católicos malversan como la piedra, ¿sabes? Realmente él fue definido por Jesús como el apóstol principal en llevar el evangelio a los judíos. ¿Sabes? Y eso lo vemos en Hechos. Pero lo interesante es que esta carta es dirigida a una iglesia en una ciudad no judía, sino a una ciudad que estaba siendo para gentiles y judíos al mismo tiempo. Entonces, aquí es como esa doble intención. Ustedes judíos no busquen ser desobedientes a lo que se les enseñó como algo nuevo. No sean desobedientes y no busquen a Dios a través de sus obras. Y ustedes gentiles que están con ellos, su fe les tiene que hacer dar la espalda a sus creencias anteriores, a los dioses que servían. Como eran una ciudad romana, obviamente, a Marte, Venus, Saturno, todos estos dioses que ellos tenían. Entonces que dice lo siguiente: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir, unos eran ignorantes, digamos, con conocimiento de ley, y otros eran ignorantes del todo. Pero como tal era un mensaje para ambos. Y dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, él está diciendo, vean, que ustedes son una nueva criatura. Lo hemos hablado ya varias veces. Segunda de Corintios 5:17 lo dice. Lo viejo ha pasado, todo es nuevo ahora. Así es nuestra vida con Cristo. Pero entonces la gente a veces lo piensa y dice, berro, ya va, yo tengo que vivir como Cristo. Yo tengo que ser como Jesús exactamente igual. La respuesta es sí. Pero él igual comprende que no es sencillo. Pero al mismo tiempo,
me encanta que el aspecto es, no es sencillo, pero es posible. Es un trabajo constante en el mejorar. Y él entiende exactamente eso. Jesús entiende ese punto de, yo les estoy pidiendo algo posible, difícil sí, pero posible. Y no es como que, no, Jesús, tú no entiendes lo que yo viví o lo que yo he vivido. ¿Saben? Es full bonito ese aspecto de, todo esto es nuevo, todos ustedes van a vivir de manera diferente y no lo van y van a poder vivirlo de tal manera de que yo los comprendo y los apoyo. ¿Por qué? Porque también viví cada una de esas cosas hasta ir a la cruz. Podemos ir a Hebreos, creo que es 4, sí. Eh, no, si quieres, agrégalo. Que cuando, creo que es la primera vez que Dios le dice, ser santo porque yo soy santo, está hablando específicamente o en el contexto de la dieta que les estaba dando, o sea, de los deseos. No solamente deseo, también es una necesidad. Entonces, saber que cuando Dios les dijo que fueran santos como Él, se está refiriendo a un punto de la dieta, de algo que es una necesidad, y que le diga que en toda la manera de vivir, me imagino que también afecta, o sea, el hecho de estar en una cultura totalmente distinta, puedes decir, bueno, ya estoy metido en esta cultura, aquí es normal esto, todo el mundo lo hace, o sea, como que poco a poco voy soltando las disciplinas, de cierta forma o la forma de vivir que Dios me había dado, porque al estar en Asia, que allá, para comenzar, comen de todo. Por otra parte, eran más liberales en temas más liberales en temas de sexualidad, de todo eso. O sea, legislativa, todo este aspecto era... Sí, sí, sí. Entonces, es recordándoles eso, o sea, miren, o sea, recuerden cómo vivimos nosotros independientemente de dónde están. Me gusta mucho eso que acabas de decir, de que a veces uno piensa que cuando habla de la Biblia de deseos, está hablando en este contexto dice deseos, sí, deseos que tenías antes en vuestra ignorancia, exacto. Pero mucho de estos deseos son necesidades también. El problema es cómo afrontas la necesidad. Es decir, tú necesitas comer, pero si no trabajas y ves a alguien que tiene mucho, lo primero que vas a sentir es la necesidad, el deseo de suplir tu necesidad de hambre, quitándole, es decir, robando. Entonces está mal, no el deseo de comer, no la necesidad. ¿Cómo abordas la necesidad distorsionada por el pecado? Exacto. Ese es el deseo que está mal, que hay que crucificar igualmente. O sea, normalmente cuando hablamos de estas cosas, los deseos de la carne, los deseos que tenías antes, los seres humanos solemos hablar de las tentaciones, principalmente de las cuestiones sexuales, porque es como donde hay como la seducción, Sexo donde hay mismo, donde hay como una intención oculta, pero también pudiéramos caer en el error, como muchos leyendo la Biblia o buscando a Dios, que entonces anulan un área que es una necesidad natural del ser humano, que es el ámbito sexual, porque Dios nos hizo a todos los seres humanos para tener sexo. Es algo natural, es algo bueno, es algo saludable. El problema es, al igual que como les mencionaba, el asunto del hambre, de cómo se distorsiona por el pecado y entonces en vez de trabajar o ponerte a hacer algo para generar tu comida, entonces buscas es quitarle a otro deshonestamente. Igualmente en el ámbito sexual. En vez de ordenar tu vida, balancear tu corazón, entregarle todas las redes de tu vida a Cristo para conseguir la persona correcta, como Adán y Eva, y ser fiel a una sola persona, entonces entra el problema de los deseos de la carne, la promiscuidad, el desenfreno, la lujuria, la depravación, y entonces el hombre termina completamente mal. Pero hay deseos que son también, y hay necesidades, ¿cómo se dice eso? Legítimas de nosotros como seres humanos.
Lo importante es reconocer cuál es la manera en la que debemos complacerlos, esas necesidades y esos deseos de forma correcta, porque en Dios hay una manera. Exacto. Y ahí está la felicidad también, en poder satisfacer todos esos deseos de la manera correcta. Sí, es que es una cuestión de no solamente de cómo lo enfoco, sino en el equilibrio. El comer está bien, pero el comer demasiado y sin control es gula, es pecado. Querer prosperar Exacto. versus avaricia, que es otra cosa. Exacto, por ejemplo, incluso lo podemos ver en dichos comunes, ¿sabes? Que malversan en la Biblia, por ejemplo, cosas que dijo Jesús. Jesús no dijo, el dinero es malo, ¿sabes? No, el amor al dinero es malo, ¿sabes? El detalle es ese. ¿Dónde está enfocada tu vida? ¿Dónde estás enfocando tú la visión para que algo sea o no sea correcto? Por ejemplo, no solamente, y volviendo al tema de la carne rapidito, en Gálatas 5 podemos ver no solamente los frutos del Espíritu, sino también las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es decir, no es solamente el tema sexual, no es solamente el tema dinero, sino que incluso esta persona me cae mal y generó ¿cómo se llama? Un chisme de esa persona. Eso es también obra de la carne. Pero exacto, es justamente ese tema de ya no somos ignorantes de eso. Esta carta de Pedro le sirvió a la iglesia en Asia y en Roma y en todo esto, porque seguramente llegó a muchos más lugares, y a nosotros actualmente. ¿Verdad? Entonces, antes de ir a lo que quería hablar, vamos a leer un poquito más que dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Volvemos al mismo punto. ¿De dónde viene este deseo, esta cuestión de vivir incorrectamente? De nuestro pasado sin Cristo. ¿De dónde aprendí yo? De mis padres, que me decían: tú te salvas porque eres bueno, o tú te salvas porque le haces este sacrificio a este santo, a este espíritu, a esta cosa, X, Y, Z. Cristo nos abre los ojos, nos da sabiduría para entender dónde está lo correcto. Y sabiendo como lo importante que es para nosotros y lo importante que es para Él la forma en que nosotros vivimos. Y entendiéndolo. Por ejemplo, vamos a Hebreos 4, ¿ok? Y vamos a leer desde el verso 14. Y vamos a hacer como una conexión ahí que es full bonito. Desde el 4:14 hasta el 16. Aprovechando que Joaquín ha estado obsesionado con lo ha dicho bastante y a mí me encantan estos versículos. ¿Ok? Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y por qué lo conecto con esta idea que estamos viendo en Primera de Pedro? ¿Okay? Porque dice lo siguiente, y voy a hacer esta conexión rapidito en el 17. ¿Qué dice? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice lo siguiente: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. A mí lo que me parece muy interesante de esto es lo siguiente, es que él dice, conducíos. No está diciendo, pastores conduzcan a las ovejas. No está diciendo, líderes conduzcan a sus discípulos. No, él le está diciendo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, el camino, el peregrino, estamos hablando la semana pasada, es aquel que va por un camino, que hace un largo recorrido. ¿Okay? Aquí es muy bonito o muy interesante lo siguiente, que dice,
conducidos ustedes individualmente. Ahora vamos a conectarlo con el siguiente punto. ¿En nosotros mora el Espíritu Santo? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí, Bella? Sí. Eso no los vuelve a ustedes un templo, ¿o sí? Son el templo del Espíritu Santo. ¿Y quién era la persona en la cultura hebrea que era la conexión entre el Espíritu Santo, bueno, Dios y el pueblo? El sacerdote. Es decir, nosotros somos nuestros propios sacerdotes ante Dios. Nosotros como sacerdotes tenemos una responsabilidad de llevar nuestra vida correctamente para ser ejemplo para otros. Y por encima del sacerdote, ¿quién estaba? El sumo sacerdote. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Entonces aquí me gusta full porque dice, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de vivir su vida como debe ser vivida. Pero a veces eso puede ser, intimidante porque digo, la responsabilidad es completamente mía. No, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos al sumo sacerdote que vivió todas nuestras tentaciones, experiencias, pero sin pecado. Es decir, ustedes son responsables de su vida, pero al mismo tiempo ustedes tienen la ayuda de un sumo sacerdote para que puedan vivir correctamente, olvidando todo lo que vivieron atrás, olvidando todos esos actos de la carne, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. ¿Okay? 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ok? Ese es nuestro objetivo. Ser como Jesús, sin mancha, sin contaminación, sin ningún tipo de arruga, ¿verdad? Y a veces podemos pensar que, ok, ya va. Pero si aquí dice que Cristo es aquel sin mancha, ¿por qué tengo que yo ser sin mancha? ¿Por qué? La gracia tiene un objetivo, salvarnos y prepararnos. Exacto. Santificarnos, transformar nuestra vida de tal manera que logremos estar en el estándar de la esposa de Cristo. ¿Saben? Podemos verlo en Apocalipsis 19. Vamos a leer 19, versos 7 y 8. Y como a Dani le encanta Apocalipsis, lo lee él. ¿Verso cuál? 7 y 8. Sí, por favor. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ok, y aquí justamente, me parece que es esa conexión que a veces nos quitamos, que nos eliminamos y decimos, ok, Dios ya hizo todo, Jesús ya hizo todo, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar nuestra vida correctamente como sacerdotes del Espíritu Santo, no solamente en nuestra forma de vivir correcta, sino haciendo que otros lleguen a conocer al Espíritu Santo. Esa es nuestra labor como sacerdotes. No es solamente el vivir correctamente para mí, sino vivir correctamente para todos los que me rodean. ¿Saben? Es donde yo estoy viendo que hay algo mal, no me voy a quedar callado y decir que está bien. A lo bueno se le tiene que decir bueno y a lo malo, malo, no al revés. ¿Ok? Porque nuestra labor es, justamente como dijo Dani, la gracia tiene dos caras. Una cara que me salva sin yo necesitar hacer algo, pero la otra cara es que debido a esa gracia yo quiero transformar mi vida y santificarla. Es decir, es una consecuencia directa una de la otra. ¿Ok? 20. Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Ok? Y para mí este es el versículo más importante que tiene Primera de Pedro capítulo 1. Porque aquí está la base, la fuente principal de la razón de todo lo que ha venido hablando Pedro a lo largo de este capítulo. Sí, yo no creo que Dios resucitó a Jesús de los muertos y le ha dado gloria para que, por amor a nosotros, realmente nuestra forma de vivir es un sinsentido. No tiene sentido. Nuestra vida tiene que ser vivida correctamente, no por temor, no porque porque debo hacerlo, porque me lo dijo el líder, me lo dijo el pastor, me lo dijo mi maestro, me lo dijo mi papá, me lo dijo mi mamá, sino que la forma correcta de vivir es porque yo amo a Dios, porque Él me amó primero. Y ese amor se refleja en lo que Él hizo a través de su sacrificio. 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que Dios, que vive y permanece para siempre. Ya vamos a leer esa parte que vamos a profundizar también. Pero vean que es justamente todo lo que he venido hablando o hemos venido hablando hasta ahora. Nuestra labor como sacerdotes es mostrar el Espíritu, mostrar a Dios a otros alrededor. No porque debo hacerlo porque voy a ser salvo por eso. No voy a ser salvo por eso, porque no es por obras, es por gracia. La gracia me salva y me transforma de tal manera que yo vengo y amo a todos. No solamente a mis amigos, a mi familia, a mi esposa, sino también a mis enemigos, a ese jefe que me tiene mal, a ese profesor que me raspó la materia, a ese que no soporto, a ese que cuando le veo ojalá se le parta la sandalia, etc. ¿Ok? Y es justamente eso lo que dice aquí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. O sea, es fácil fingir que yo amo a alguien. Es fácil actuar de que, ay no, esta persona me cae bien y le sonrío, pero cuando se voltea le clavo el cuchillo en la espalda. Por eso es justamente esa conexión que viene desde el primer momento, desde el amor que recibí yo de Jesús y de Dios, bueno, de Dios, que transforma mi vida y transforma mi manera de amar, hasta llegar a ser alguien que actúa y vive y anda en el camino siempre entendido de cuál es la verdad. La única verdad. Jesús murió por nosotros. Él se sacrificó por amor para que ninguno de nosotros sea visto como basura ante los ojos de Dios. Para que no sea rechazado por Dios. Quiero intervenir algo con el 22. Me gusta que dice, habiendo purificado vuestras almas. O sea, la responsabilidad de purificar nuestras almas no está en Dios. Dios nos ha dado su gracia para obrar en nuestra vida, nos dio su Espíritu Santo, pero nosotros somos los que nos encargamos de darle el espacio que Él necesita para cambiar nuestra manera de pensar, de vivir, de hablar, las personas con quienes nos juntamos, cuando habla de nuestras almas. Permíteme, Lucho, preguntarle a los más jóvenes, cuando se habla en la Biblia dice alma, ¿a qué se refiere? No pueden decir, no me refería a Caleb por si acaso. No puede responder. ¿Qué es el alma? Bueno, apréndanse. A partir de hoy no pueden decir que no lo saben. El alma es el asiento de la voluntad del hombre, de la mujer. Es la capacidad de decidir lo que quieren y lo que no. Y de razonar, de pensar. Tu mente, comprende tu mente y tus emociones. Son esas tres cosas. El asiento de la voluntad del hombre, tomamos decisiones, eso se refiere a voluntad,
Digo, mi voluntad es hacer esto, mi voluntad es hacer aquello. Y la mente y las emociones. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que me agrada, lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir mal. Ese es el alma. Si nos ponemos a ver el alma, es prácticamente todo lo que somos, pero aparte del alma nosotros tenemos un espíritu. El espíritu es la capacidad de conectarse con Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro espíritu resucita. Estaba dormido, estaba muerto, pero en Cristo resucita y por eso podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Nuestro espíritu y el Espíritu Santo hacen así. Pero todavía hay un problema. El alma sigue igual. La mente sigue siendo la misma. Solamente que ahora conozco a Cristo y me sensibilicé a Dios. Mis emociones también pueden estar muy dañadas. Pueden haber traumas, pueden haber situaciones que resolver. Mi voluntad puede estar acostumbrada a tomar malas decisiones constantemente. Entonces tiene que haber un trabajo progresivo, un proceso que se llama santificación, que ocurre en el alma. Por eso dice aquí, habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad. Dice que la obediencia a la verdad no es lo que depende de Dios. Dios ya nos dio la verdad, nos mostró el camino. Pero nosotros somos los que tenemos que decidir obedecer a esa verdad que nos ha sido dada y revelada para que nuestra alma sea purificada. ¿Qué tan puro eres? ¿Qué tan santo eres? Depende no de lo que Dios quiere hacer contigo, porque Dios quiere purificarnos y santificarnos a todos, pero depende de cuánto hemos dejado que Él obre en nuestra vida para que esa gracia no sea simplemente un título, el hermano cristiano, sí, El gracioso. iglesia, sino que Es la gracia, no el gracioso. ¿eh? Es la gracia, no el gracioso. Exactamente, que esa gracia obre el milagro de transformarnos más como Cristo. Y es una responsabilidad nuestra, dice. Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es el fruto? Bueno, el fruto es un amor no fingido, un corazón puro, amarnos con amor entrañable. Hay un nuevo nacimiento. Y eso es lo que viene ocurriendo progresivamente en nuestra vida. Sí, mire, él lo conecta con el verso 23, que lo dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, la base, el fundamento de nuestra vida no es algo que, volvemos al tema, no son nuestros padres, no son nuestros maestros, no son nuestros líderes, es la palabra de Dios que es eterna. ¿Ok? En el verso 24 dice, ¿por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí él está usando un ejemplo, está citando el Antiguo Testamento. Él está citando Isaías 40. Para dar como la razón de lo que está diciendo. Ustedes son de simiente incorruptible, son renacidos en simiente incorruptible, porque están basados en la palabra de Dios. Y algo que me parece hermoso, justamente de que cita Isaías, puedes citar cualquier versículo del Antiguo Testamento, pero recordemos lo que estábamos hablando al principio. Esta iglesia estaba compuesta por judíos en la dispersión, judíos que salieron de Jerusalén por múltiples razones, puede ser persecución a cristianos, puede ser por justamente querer compartir el evangelio, pero al mismo tiempo habían gentiles. Y hay cristianos que dicen, no, el Antiguo Testamento era el pacto con Israel, a nosotros nos interesa el Nuevo Testamento. Pero aquí Pedro está citando el Antiguo Testamento para una iglesia que estaba compuesta tanto de judíos que entendían la profundidad de lo que estaban diciendo, como a gentiles, diciéndoles, mire, ustedes también forman parte de la promesa que Dios hizo a Israel. No sé, el plan de Dios para Israel ahora se extendió, ya no es solamente para ellos, sino para todo el mundo. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, esta promesa, ustedes fueron elegidos, escogidos, porque Dios los amó. Ya no hay esta separación entre los judíos y los gentiles, como pueblo de Dios, sino que todos son el pueblo de Dios. Siempre que cumpla esto que Pedro ha estado diciendo en todo el capítulo. Pero es justamente eso. Él utiliza para 3 puntos esto. Primero, para poder determinar que la base de lo que le está diciendo es eterno,
dicho por uno de los profetas en el Antiguo Testamento. Segundo, para que los judíos que estaban en esa iglesia entendieran la profundidad de lo que le estaba diciendo y para que los gentiles que estaban en esa iglesia entendieran que también formaban parte de esa promesa que Dios había hecho a Israel. De mandar a su hijo, bueno, no, sí, de decir tal cual, de mandar a su hijo y salvarlos. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? Que él lo está diciendo a una iglesia perseguida y diciéndoles, miren, su forma de vivir tiene que ser la que se parece a la que mi hijo vivió, a la que Jesús vivió en la tierra. Quítense ese pensamiento que venía de sus padres de que el Mesías iba a venir en este momento con espada a eliminar a Roma, sino que vino a dar un ejemplo de vida y ustedes tienen que seguir ese ejemplo de vida. ¿Se entiende? Me gusta mucho la poesía inclusa, Uh-huh. porque es como uno considera siempre que la vida humana es larga, porque tenemos tiempo para la niñez, para ser bebés, para ser niños, para ser adolescentes, para temprana adultez, avanzada adultez, adultez prolongada, por no decir vejez, y después morir. Pero nos compara literalmente con una flor. O sea, nosotros vemos florcitas por allí en la grama, en el Ávila, en donde queramos ir, y vemos que rápida y transitoria es la vida de una planta. Y que una planta, pues, es bonita, pero es más bonita si tiene una flor. Entonces, por eso dice, toda carne, o sea, todos los seres humanos es como la hierba. La hierba, ok. Como el pasto. Y la gloria del hombre, o sea, lo más espectacular del hombre es como la flor que produce la hierba. Ah, está bonita, ay, qué bonita esa flor. ¿Cuántos de ustedes pasan toda su vida mirando una flor? Por un ratico nada más. Es más, cuando florece también dura una estación, dura un tiempo, algunos duran días. Hay una mata que se llama la dama de noche, y cuando florea es solamente de noche. Y ya, no dura ni siquiera 12 horas florecido. O sea, floreó, qué bonita, unas horas y después llega la mañana esta otra vez y pasa un año completo así toda ahí destruida por la vida, y resulta que esa es la gloria del hombre, es como una flor pasajera. Lo que permanece es la palabra de Dios, lo que permanece es la voluntad de Dios. Por eso es que vale la pena, por más difícil que sea, obedecer a la verdad, purificarnos, santificarnos y vivir más cerca de Él, porque todo lo demás es tan pasajero que ese ejemplo lo engloba demasiado bien. Es como la gloria como la flor de la hierba. O sea, ¿quién se detiene y dice, no, pero es que te acuerdas cuando aquella mata florió? Ya pasó, ya se olvida. Las cosas más increíbles que van a ocurrir en este mundo, seguramente ni siquiera nadie se ha acordado. Uh-huh. Sí, es justamente eso. Realmente a veces nos enfocamos tanto en cosas que son un instante que nos olvidamos de lo que realmente es eterno. Y podemos decir, pero si venimos, la palabra de Dios, ¿sabes? Vuelvo, por ejemplo, a Juan, capítulo 1. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio. Habrá gente que dirá, no, pero es que las religiones no duran mucho. Fino, pueden no durar mucho. Pero la única que he visto que ha durado 6.000 años o más es Jesús. Es la fe, viene judeo-cristiana. Los judíos en un principio, hebreos, israelitas, pero en ese principio estaba el verbo, y el verbo era Jesús. Y Jesús estuvo siempre desde ahí, desde el principio, y hasta hoy, y hasta mañana, y pasado, y hasta que Él vuelva, y lleguemos a la eternidad. Y nuestra forma de vivir tiene que ser correcta y conforme a eso que creemos. ¿Por qué? Porque eso sí, nuestra vida es un instante, pero tiene consecuencias eternas. Es impresionante ese tema de que sí, la carne y la flor se marchitan, perfecto. Y la palabra es eterna. Nuestra carne y nuestra flor se marchitará, pero nuestra alma y nuestro espíritu es eterno. Entonces todo lo que nosotros hagamos tiene esa consecuencia eterna. Todo lo que yo diga, piense, hable, va a tener una consecuencia que en su momento voy a tener que decirle, adiós, Dios, pensé esto, ¿por qué? No sé. O porque sí sé esto, estoy consciente y en mi forma de vivir. Vale, lo dejamos hasta aquí para empezar el capítulo 2 la semana que viene. ¿En qué parte de eso que tú estás diciendo, perdón? Uh-huh. ¿En
El, O sea, ok, parte de eso que están diciendo, de que toda acción, en este caso todo pecado, tiene una consecuencia. ok. ¿En qué parte queda el perdón de Dios? Gracias por hacer la pregunta, porque lo tenía en la mente, pero no quería extenderlo. Eh, y esto lo hablé hace tiempo en una escuela, en una clase dominical. Cuando nosotros pensamos en tiempo, ¿verdad? Los griegos tenían dos palabras para definirla. Cronos, que es el tiempo cronológico, la forma en que las cosas, los sucesos pasan, y el tiempo kairos, ¿cierto? Kairos es, en el pensamiento de esa época, era digamos como una oportunidad. El kairos era un tiempo, un momento que se daba en algún aspecto de algún lugar o de alguna persona, pero que tenía una consecuencia mucho más profunda. ¿Dónde entra ese kairos o en ese momento el perdón de Dios? Cuando nosotros conocemos a Jesús. Y no me arrepentí. Exactamente. Entonces, ese kairos, ese perdón de Dios entra en nuestra vida y afecta todo nuestro cronos, todo nuestro andar. Ahí es donde entra mi idea en todo lo que estoy diciendo, ¿dónde entra el perdón de Dios? Cuando yo lo conozco y Él transforma mi vida. Porque ese es el momento oportuno para que haya un cambio, donde entra la gracia. Y nadie puede medirlo con exactitud, es como la pubertad. Tú dices, bueno, normalmente una persona o un varón o una hembra se desarrolla entre tal y tal edad. En algún momento Exacto. de ese tiempo no debería ser antes de los 8 años, no debería ser después de los 12, 13 años, pero se han visto casos. Antes y después. Lo importante es que ocurre. Y así es el perdón. El perdón ocurrió en el camino, en algún momento cronológico, y definió el resto de ese. Exacto. Cambió completamente tu vida y eso cambia tu eternidad. Y lo que pasa es que muchas veces eso se interpreta, en memoria de la verdad. Muchas veces se interpreta como que eso es una licencia para pecar, cuando no lo que tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo es todo lo contrario, no es una Exacto. licencia para pecar. Pero lo que se predica comúnmente es el tema del perdón, que Dios es un Dios bueno, entonces eso me da licencia para pecar. O sea, el ser humano per se, en muchas oportunidades lo decimos, lo que quería que nos aclarara. Volvemos al tema de los extremos. Está este grupo que dice Dios perdona todo y está el otro grupo no, Dios no perdona nada. Pero hay algo que sí está claro, y es que cuando tú conoces al Señor, hay algo que debería impactar tu vida, que es el amor por Él. Y el amor siempre lleva a la obediencia. Exactamente. Y ahí es cuando verdaderamente es amor. Entonces eso es lo que te ayuda a dejar de pecar, porque yo no creo que no debes de pecar. Yo creo que uno tiene la ayuda de Dios para pecar lo menos posible, pero como somos tan humanos, hoy hablábamos con Nelson en el desayuno, que tú pecas con el pensamiento. Entonces, como, bueno, sí lo pensé, pero ay, no, ya no lo pensé, ya no pequé, no, ya pecaste porque lo pensaste. Ahora que viene la misericordia de Dios, y si tú te arrepientes genuinamente, estoy segura que el Señor te perdona, porque evidentemente no lo hiciste premeditado, pero ahí está el pecado. Entonces, es una línea como muy delgadita y es importante. Sí, pero la cuestión es ahí. Lo pensé, me di cuenta de ese pensamiento. Y mi forma de vivir debería ser llevarla al lado contrario, es decir, darle la espalda a ese deseo, a ese pensamiento. ¿Vale? Chévere. La mente del campo de batalla. El diablo no puede controlar lo que pensamos, pero puede influenciar los pensamientos. Ya tú decides qué haces con ese pensamiento. Si lo desechas o lo mantienes. Y si lo mantienes, entonces terminas obrando de acuerdo a ese pensamiento. Sí, la cuestión la tentación va a estar ahí. Y la vas a poder ver una vez. Por es tu decisión volverla a ver. Una de las cuestiones es que la tentación va a estar y uno puede caer. Por eso dice, de la tentación huimos. Pero la cuestión del pecado el pecado siempre es premeditado. La tentación va a estar y yo premeditadamente voy a volver a voltear. Y si yo sigo volteando, en un punto voy a caer. Así tal cual. Ok, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por permitirnos venir, gracias por permitirnos hablar de tu palabra, gracias porque tu palabra es eterna, Señor, y es el cimiento de nuestro andar. Gracias porque tú nos diste a Jesús en amor se sacrificó por nosotros y justamente cambió nuestras vidas.
Dirígenos, Padre, llévanos con bien a nuestros hogares o donde nos dirijamos, y que esta palabra sea una semilla y en un futuro un fruto delicioso para poder compartirlo a otros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.